todos. Pues gracias por la presentación y gracias por la invitación. Voy a empezar a compartir la pantalla. Listo, ¿sí la pueden ver bien? Sí, se ve muy bien. Sí, gracias. Bueno, muchas gracias. Primero que nada, me gustaría compartir un poco el por qué el tema, ¿no? Simplemente porque siento que dentro de muchas tradiciones y particularmente dentro de la GFU y de la SOA, pues se ha tendido un poquito también a agarrar algunas prácticas, ¿no? Que nos orientan a creer que esto es algo muy místico, ¿no? Muy, sí espiritual, obviamente, pero siento que un poco hacia el ámbito como no sé, que se ha perdido un poquito como esta parte básica, práctica, que de alguna forma planteaba el doctor Raymond de la Ferrière. Y bueno, es por ello que me remito a exponer este tema. Entonces, me indicaron que, bueno, preguntas y demás van a ser al final, entonces con mucho gusto, si pueden ir anotando cualquier duda, con mucho gusto lo vemos al final. Entonces, bueno. Bueno, también en el chat, supongo, pueden escribirlo y ya vamos contestando al final para que sea como también más dinámico, ¿no? Generalmente me gusta que sea más interactivo, pero bueno, nos apegamos a las reglas. Bueno, el título es Yoguismo, el camino a la autorrealización, ¿ok? Pero en primer lugar, para poder exponer, digamos, el tema, tenemos que preguntar qué es el yoguismo. ¿Qué es como tal? Bueno, la inquietud, el yoguismo surge, digamos, como palabra a partir del doctor Sir Raymond de la Ferrière. Y la problemática que él observa es que en el mundo occidental, digamos, y en el oriental se conoce el yoga, pero que está mucho más, o bueno, antes estaba un poco más orientada a esta parte religiosa, a esta parte mística, ¿no? A la idea tenían que irse a recluir, ¿no? A alguna cueva para poder llegar a la iluminación y a la perfección interna y demás. Pero entonces lo que él plantea es que para que una persona como tal pueda llegar al perfeccionamiento, sí puede hacerlo, digamos, a través del yoga y estas prácticas, pero que en realidad no le interesan los demás, ¿no? No hay, digamos, es una práctica completamente individualista y no es que esté mal, digo, cada quien decide qué hacer con su propio proceso personal, pero dice al final, si nosotros podemos llevar esa práctica personal y ese autoperfeccionamiento al servicio de otros, pues es mucho mejor, ¿no? Entonces, para eliminar esta tendencia, estas preconcepciones, digamos, de la yoga, ¿no? O de la práctica de la meditación o todas estas disciplinas que nos llevan a una perfección, a un trabajo personal, digamos, para quitar todos estos estigmas, le llama yoguismo, ¿no? A esta otra, digamos, corriente que lo que plantea en su libro de Yoga Yoguismo es la matesis de psicología, que se refiere más a materializar todo este trabajo personal y no solamente dejarlo como en esta idea y pues que una persona se sienta mística porque ya realiza la meditación y ya habla como así, ya está autorrealizada y sí, hermanos, abrácense, o sea, no, es muy práctico. O sea, en el libro lo describe como tal, como un método, ¿no? Eh, si en algún momento han tenido oportunidad de acercarse a las obras del maestre, pues tiene pues mucho de esto, ¿no? Muy sistemático, muy fundado y demás. Entonces, ¿por qué digo que es un método? Porque describe que yoguismo es como una serie de pasos que una persona tiene que seguir para llegar a un objetivo en particular. Esa es la definición de un método. Como tal, el yoguismo precisamente habla del trabajo del perfeccionamiento espiritual, digamos que ese es su objetivo, ¿no? Pero el objetivo se va cumpliendo a partir de cada una de las etapas de este método que es el yoguismo.
Dice que el yoguismo como tal es el estudio de las impurezas, tanto físicas como psicológicas, para llegar al yug, que es la unión. Aquí una acotación importante. Cuando hablan de yoga, yoga no solamente son las posturas y las asanas, sino precisamente habla de toda la filosofía que hay dentro para llegar a este estado de unidad interna. Pero precisamente por eso de la Ferrier toma este concepto de yug, lo pone a yoguismo y lo enfoca a pues sí, este método, ¿no? Completamente sistemático. Habla de 3 puntos importantes. Uno es suprimir las impurezas, como ya había comentado. La segunda es disipar la ilusión, ¿sí? Y en este sentido, pues habla de todo tipo de ilusiones, ¿no? Materialmente puede ser, por ejemplo, la tendencia de creer que el dinero lo soluciona todo, por ejemplo, o esta parte mental, ¿no? De que hay algunas personas que consideran que, no sé, este hiperpositivismo, ¿no? De decir que todo va a salir bien y todo es bueno y tal, cuando existen circunstancias que también, aunque no son tan buenas, nos pueden ayudar al crecimiento personal. Y por último, habla de la emancipación final, que es la conciencia universal. Que bueno, eso ya lo hablaremos ahorita al final para darle paso al siguiente tema. Ok, esta metodología de la que habla el maestro de la Ferrier la sintetiza en 8 disciplinas que retoma del sistema de yoga, que es Ashtanga. Ashtanga, Ash significa 8 y Tanga significa pasos, ¿ok? Entonces, él habla de los 8 pasos que existen, digamos, o que están planteados para poder alcanzar el estado de la autorrealización. Y aquí es importante pues no igualar al samadhi con la autorrealización, porque bueno, ya lo explicaré más adelante. Entonces, bueno, los 8 pasos sistemáticamente planteados para poder llegar a la autorrealización son el yama, que habla sobre las abstinencias, básicamente, Nayama o Niyama, que es como se conoce generalmente, pero el maestro habla del Nayama, que son reglas de vida, las asanas, que es las posturas del cuerpo, bueno, superficialmente hablando son posturas del cuerpo, está el pranayama, que es la respiración o el control de la respiración, pratyahara, que es la percepción sensorial, en algunos también lo manejan como a percepción sensorial, ya lo veremos más adelante. Dharana, que es la meditación, Dhyana, la concentración, y Samadhi, que es la identificación. ¿Ok? Ahorita vamos a ir tocando cada uno rápidamente. Y bueno, para poder hablar sobre, bueno, más específicamente sobre cada uno de los pasos o métodos, me gustaría tocar brevemente esto que es la estructura del alma, de la que habla el doctor José Manuel Estrada, que es uno de los sellos de la tribu de Judá. ¿Ok? Generalmente cuando se habla del alma, uno se imagina, no sé, a un espectro extraño, ¿no? Que cuando el cuerpo muere, pues entonces esa alma se separa y etcétera. ¿Ok? Aquí vamos a suponer que esto es real, lo que voy a exponer, para darle un poquito de fundamento a a todo lo demás. Entonces, bueno, el segundo sello de la tribu de Judá habla de la estructura del alma. Dice que el alma es como una USB, digamos, ¿no? Un almacenamiento de todas las experiencias y de todo el contenido de información que nosotros somos como seres y que se encuentra en el contenedor alma. Bueno, como nombre. Y entonces, recordemos que cuando la mente, digamos, se intenta analizar, escudriñar, dar detalles y demás, separa las cosas. Sin embargo, todo esto es uno solo. ¿Por qué digo esto? Porque, bueno, como pueden ver en el esquema, bueno, para poder explicarlo, se divide al alma en 3, en físico, astral y mental. La única, bueno, entre muchas otras cosas, la diferencia más importante es el grado de complejidad que tiene cada uno de los estados. A medida en que está más arriba en el esquema, pues es más sutil la manifestación de la energía. ¿Ok? Entonces,
El físico, el astral y el mental también a su vez se subdividen en físico, astral y mental, cada uno, ¿ok? Para ser concreta, el cuerpo físico del físico habla literalmente del cuerpo, ¿no? De lo tangible. También habla sobre toda esta información, pues sí, la información concreta que le da cuerpo a esta parte física, que sería, por ejemplo, el ADN. El astral del físico es el inconsciente, que si en algún momento pues han tenido oportunidad de acercarse a estos temas, pues aquí lo maneja en este sello como toda la información que tenemos de antes de esta vida para atrás, ¿no? Y eso incluye no solamente, bueno, si aceptamos esta idea de las vidas pasadas, no solo las vidas pasadas, sino toda nuestra experiencia como especie y de toda la información que existe o que pueda existir en nosotros antes de esta vida, ¿ok? Bueno, incluye obviamente los instintos, ¿no? Todas estas programaciones que como especie tenemos para la supervivencia y demás. Aquí estaría el ego, por así decirlo. El mental del físico habla específicamente sobre el cerebro y el sistema nervioso, que es la base de la mente. El astral del físico está relacionado con sí, con esta idea que tenemos normalmente de los fantasmas y de alma, pero no como tal, ¿no? Sino habla sobre como una forma de energía que tiene un cuerpo en el que se sustenta esta información. El astral del astral habla de subconsciente, que es específicamente de la información que nosotros tenemos de esta vida en adelante y que son todos nuestros condicionamientos y costumbres y aprendizajes de forma, digamos, energética, afectiva que tenemos. Y en el ámbito mental del astral habla sobre los sentimientos, las afecciones y la significación que le damos a esta. ¿Ok? Para el físico del mental, que estamos ya en esta parte, el cuerpo físico de la mente son los pensamientos, el lenguaje, los símbolos y pues los cuerpos más complejos, ¿no? Los paradigmas, las ideologías y demás. Eso es el cuerpo mental. Después, el astral del mental es específicamente la conciencia, ¿no? El estado presente, los ojos abiertos. Y el mental del mental es la intuición, cuando esta conciencia logra expandirse a toda la experiencia de la realidad. Bueno, voy a seguir. Si hay dudas, escriben, porque normalmente aquí se me atoran un poquito. Ok. Ya explicado esto, vamos a pasar a la metodología, o bueno, al método que habla de la Ferrier, que es el yoguismo. Entonces, bueno, iniciamos con el yama. ¿Qué es el yama? Habla que yama son las abstinencias, habla sobre la sanación, digamos, del cuerpo físico, pero ¿cómo se logra esto? Bueno, principalmente cualquier proceso, digamos, cualquier método, cualquier cosa que nosotros intentamos emprender requiere de mucha voluntad, ¿no? La voluntad como la capacidad que tenemos para poder materializar los actos, las palabras o pues los pensamientos, ¿no? Que también obviamente requieren. Y ese es digamos, el primer factor que dice que pues que si no la tienes, pues difícilmente, ¿no? Se requiere mucha disciplina, constancia y demás. Ahora, para hablar de las impurezas, ¿no? Como lo menciona de la Ferrier, primero me gustaría hablar sobre el equilibrio. Como cuerpo humano, digamos, si nos vamos a la parte física, tenemos ciertos parámetros, ¿no? La temperatura, por ejemplo, tiene que mantenerse entre 35.5 y 36.5, 37, ¿no? Algo así. Si varía de ahí, entonces ya empieza a haber desequilibrios fisiológicos, ¿no? Igualmente con los niveles de azúcar, con los niveles de todo. Entonces, cuando una persona se encuentra en equilibrio, digamos, es de pensarse si requiere o no este método, por ejemplo, ¿no? Porque si uno está bien o aparentemente está bien y se siente bien y tiene su vida tranquila, funciona y demás, y no tiene la necesidad de cambiar, pues entonces
digamos que sería bueno plantearse si es bueno empezar con este método o no, porque voy a poner un ejemplo, ¿no? Dentro de las abstinencias dentro de las abstinencias que se plantean, pues es, por ejemplo, el cambio de alimentación. En nuestro sistema hablamos de la alimentación ovo-lacto-vegetariana o algunos ya directamente vegetariana o vegana. Evitar el consumo del café, ¿no? Del alcohol, de las drogas, el baño de agua fría, entre otras prácticas que ayudan precisamente a desequilibrar, ¿no? Eh, ¿Por qué? Digamos que toda esta parte del llama empieza a incidir sobre esta zona, ¿ok? El físico del físico. El físico del físico, ¿cómo se afecta? Bueno, con la alimentación directamente. Sabemos que ya la alimentación incide en el ADN, por ejemplo, obviamente incide en nuestros niveles fisiológicos óptimos, incide en nuestro estado de ánimo, incide en nuestro, por ejemplo, para hablar superficialmente del cansancio, ¿no? Si vas a estudiar, pues no puedes comer porque pues cae pesado y toda la energía se va a la digestión y pues ya no puedes pensar, etcétera. Es decir, la alimentación es vital para todo el funcionamiento. Este tipo de estimulantes como el café, las drogas, el alcohol, pues obviamente se limitan porque alteran al cuerpo, a su funcionamiento, a su equilibrio y al sistema nervioso. Los beneficios, por ejemplo, del agua fría, pues es que te mantiene más alerta, genera la vasoconstricción y entonces eso también genera varios beneficios en el cuerpo, etcétera. No me quiero meter mucho en este tema porque, bueno, ya supongo que lo habrán hablado en otra conferencia, pero a lo que voy es que estas abstinencias, ¿no? Entre comillas, pues en primero tienden a la salud, ¿no? A llevar a un equilibrio diferente en el que está el cuerpo. Pero ¿por qué digo que es importante saber bueno, uno si se quiere, ¿no? Y tener la voluntad, pero otra es el equilibrio. Lo que he visto mucho es que se tiende a, por ejemplo, a querer convertir a todos en vegetarianos, ¿no? O convertir a todos en veganos y demás. Y aunque obviamente pues es una alimentación que digamos ecológicamente es la ideal, ¿no? Por todo el consumo y la contaminación y los efectos en el organismo y demás. Independiente de eso, el hecho es que todo este proceso, este sistema llama, niyama, asanas y demás, es un proceso de deconstrucción. Es un proceso altamente que desequilibra, ¿no? Y pues bueno, sería bueno pensar que si alguien realmente quiere cambiar, pues bajo conciencia de que va a traer muchas cosas, ¿no? Hay muchas personas que aunque estén en desequilibrio interno, funcionan y les va bien y está bien. Entonces es muy respetable, a diferencia de que si alguien pues a fuerza lo quieren hacer cambiar, por ejemplo, de alimentación y se descompensa, se desequilibra, anda irritado, anda que ya no puede con su vida, ¿no? Entonces, bueno, si estos cambios lo desequilibran, pues habría que pensar bien, ¿no? Si se hace o no este cambio. Y bueno, eso en cuanto al llama, ¿no? Que es simplemente abstenerse de todos estos factores que pueden generar un desequilibrio y obviamente alejar de la salud. Ahora, esto es importante porque si incide en esta parte del cuerpo físico, el físico del alma, quiere decir que va a empezar a incidir y a romper ciertos hábitos o ciertos mecanismos que el cuerpo ya ha aprendido para funcionar, ¿no? Y entonces trabaja diferente, primero genera un desequilibrio y después orienta a que empiece a trabajar, digamos, de una forma óptima el cuerpo. Vamos al Nayama o Niyama, como lo pone el maestro de la Ferrier. En cuanto al Nayama, habla precisamente sobre este tema de la purificación, pero dice que la purificación no solamente es en el ámbito físico, ¿no? Tratar de limpiar, tratar de que el cuerpo funcione de manera óptima, sino que también existen ciertas impurezas, digamos, de la mente o de las afecciones que tenemos que cuidar,
¿no? Muchas veces lo relacionan con esta parte de no robar y decir la verdad y estas cosas. Pero a mí me gusta tomarlo un poquito desde el ámbito de la semiótica. Nosotros como seres humanos nos componemos de digamos, un inconsciente fisiológico, que es lo que les decía con la estructura del alma, un inconsciente fisiológico que ya sabe cómo funcionar, que es toda una inteligencia heredada como especie que poseemos, y por el otro lado tenemos este inconsciente colectivo, que es que cuando nosotros nacemos nos introducimos a una cultura, nos introducimos a una sociedad en un espacio-tiempo determinado que tiene ciertas ideologías, ciertas costumbres, ¿no? Hábitos. Y entonces nosotros como seres humanos al llegar pues nos metemos y de alguna forma nos pues sí, nos instruimos en esta parte de lo que es bueno y malo, lo que sí podemos hacer, lo que no. Y bueno, quería mencionarlo brevemente porque vamos, pues también se habla sobre las impurezas psicológicas. Bueno, no me gusta esa palabra, pero bueno, vamos a ver rápidamente. Imaginemos que como percepción humana, nosotros tenemos todo este universo, ¿no? De estímulos que existen, que están ahí. Pero nosotros como especie humana solo podemos percibir estos estímulos, hablando fisiológicamente hablando, ¿no? Lo que podemos ver, lo que podemos oler, escuchar, saborear y sentir como especie humana. Ujú. Pero después viene una acotación. Ajá. Bueno, viene digamos, una reducción, mejor dicho, una reducción de esos estímulos que dependen de la cultura en donde sí, nos desenvolvemos. Por ejemplo, ¿no? Es bien sabido que una persona que vive en hielo, donde hay nieve y hielo y no hay ni colores ni nada, aprende a diferenciar diferentes tonos de blanco, ¿no? Pero si ve colores, no los diferencia. ¿Por qué? Porque su cuerpo, su aprendizaje lo ha llevado a no tener que distinguirlo porque no le es fisiológicamente útil para la supervivencia, ¿no? En este caso ya hubo una acotación de los sentidos por la localización. Pero hablando socialmente, ¿no? Digamos que, por ejemplo, el picante, ¿no? Hay algunas culturas donde el picante no se acostumbra y cuando toman tantito, uy, pues en Chile, ¿no? Mientras que aquí en México, pues como es una costumbre, digamos, es algo más habitual, pues nuestros sistemas ya se encuentran más acostumbrados a poder soportar ese tipo de estímulos. Esto sucede, ¿por qué? Porque culturalmente lo hemos aprendido y es a lo que voy. Cuando hablamos de estas reglas de vida o las impurezas, también tenemos que tomar en cuenta la cultura en la que nos encontramos, qué es lo que considera, por ejemplo, en este caso como un delito o lo que es bueno y es malo. En algunos lugares, por ejemplo, sigue siendo un pues un delito o sigue siendo mal visto el aborto, ¿no? Aquí en la Ciudad de México pues ya está aprobado, en algunos casos se ve bien, se ve mal, es cuestión de discusión, pero a lo que voy es que culturalmente se encuentra condicionado lo que es bueno, lo que es malo, y por lo tanto prácticamente todas las costumbres, muchos de los actos que realizamos están condicionados socialmente. Por lo que el Nayama, digamos que sería una forma de purificar nuestros pensamientos, ¿no? Nuestras formas de ver la vida, nuestra forma de ver las cosas, nuestras actitudes, las acciones de los demás. Y también, pues sería en este caso, por ejemplo, la alimentación mental, ¿no? Cómo nosotros vamos seleccionando qué información es la que más nos nutre y cuál es la información que no. En el caso, por ejemplo, del estudio, ¿no? ¿Qué lees? ¿Qué ves? Pues sí, ¿qué analizas? ¿No? Obviamente no se puede, digamos, discriminar alguna información, pero pues no es lo mismo pasar 8 horas en Facebook, ¿no?
revisando, no sé, el perfil de alguien, a estar leyendo algún artículo o algún libro y demás, ¿no? O sea, eso depende pues, obviamente del cultivo y de la alimentación mental que tengamos y por lo tanto pues también impacta en nuestra forma de ver el mundo y las cosas. Vamos a pasar a las asanas. Si se dan cuenta, los otros dos anteriores, Yama y Niyama, pues se encuentran íntimamente ligados porque inciden en el físico, ¿ok? Inciden prácticamente en todo lo que nos constituye en un inicio. Las dos partes se encargan primero de desintegrar toda esta parte de historia pasada que tenemos, todos estos hábitos, todas estas, pues sí, acciones que nos impiden llegar o entrar a este proceso de cambio, ¿ok? Después viene el siguiente par, que son las asanas y el pranayama. La primera son las asanas, que es las posturas del cuerpo, ¿ok? Socialmente, pues ahora sabemos que está ya es muy conocido, obviamente, ya no se ve como un estigma. Sin embargo, no sé si les haya pasado o les haya tocado, pero pues culturalmente ya se ve mucho así como, pues sí, ¿no? Posturas muy difíciles y cada vez si lo haces más difícil o es más vistoso, pues estás haciendo wow yoga, ¿no? Y o así cuerpos hermosísimos y a veces casi imposibles y demás, o sea, que ya hay ciertos prejuicios que están rodeando a esta parte del yoga como las asanas, pero que en realidad a lo que van enfocados es a a una correcta estimulación de los puntos que tienen que ser estimulados, por así decirlo. Entonces, a lo que voy es que no tiene que estar tan enfocado en la estética, ¿no? En qué tan bonito me veo haciendo la postura, sino en qué tanto está incidiendo en los puntos en los que van, ¿no? De la Ferrier habla que las asanas están enfocadas cada una, ¿no? A diferentes puntos y que van orientadas a estimular ciertas zonas. Ay, chin, se ve, lo voy a quitar tantito. En este caso, el primer nivel en el que inciden las asanas es en el sistema de secreción interna, secreción externa. Con las posturas bueno, obviamente cada uno de los ejercicios, pues se intenta que el cuerpo pueda excretar, ¿no? Todas las sustancias tóxicas que puedan estar, pues, digamos, lastimando o la salud del cuerpo, que serían como las glándulas sudoríparas, ¿no? Para expulsar la orina, la caspa, saliva, ¿no? Y lagrimales. O sea, simplemente como empezar a reactivar al cuerpo o activarlo de una forma óptima para poder, pues sí, desechar, empezar a limpiar. Ahora, los que, digamos, de alguna forma, pues hemos practicado, pues obviamente sabemos que no solamente se queda ahí, ¿no? Y no solamente genera un estado como de relajación o satisfacción al salir, sino que también tiene, que incide en diferentes niveles. Primero les decía, impacta esta secreción externa, después en esta parte interna, en el sistema endocrino, con las glándulas, ¿no? La glándula, el hipotálamo, la hipófisis, las suprarrenales, que bueno, como sabemos, pues son las encargadas de segregar las hormonas que pues están vinculadas con todo, ¿no? Con el desarrollo, el crecimiento, bueno, obviamente pues esta parte de ya algunas especializadas, ¿no? En la secreción de hormonas sexuales, en todo el funcionamiento del equilibrio del cuerpo. Y bueno, existen diferentes posturas, ¿no? Como aparecía en la imagen que borré.
Existen algunas posturas que están enfocadas obviamente a las glándulas suprarrenales, otras al timo, ¿no? Y ahí escribieron, ok. Al timo, al vaso, ¿no? Etcétera. Y bueno, eso es por un lado. Por el otro, también tienen un efecto en el sistema linfático, que como sabemos también es un sistema como de limpieza para desintoxicación del cuerpo. Y pues todas las posturas pues ayudan también a la circulación de la sangre, a que se limpie mejor el sistema y demás. Dentro de las asanas también el maestro de la Ferrier, el doctor de la Ferrier, habla sobre un tercer punto de incidencia que es en los plexos. Bueno, dentro de este sistema hablamos que existen ciertos nudos energéticos que existen en nuestro cuerpo. Digo, hay muchos, pero habla de los 7 principales, que son centros de energía que nos ayudan, digo, que nos pueden ayudar dependiendo de la relajación que nosotros logremos realizar en nosotros mismos, se pueden desbloquear y pueden ser pues potencias para poder pues seguir experimentando nuestra vida de una forma más bella, más pura, digamos. Entonces, bueno, dentro de los centros o de los plexos que habla del, ¿cómo se llama? El plexo sacro, que es la parte baja, que hablaríamos de Muladhara, aunque no quiero hablar de chakras. El segundo habla del plexo hipogastrio, ¿sí? Que se encuentra esta parte baja. Después el plexo solar, que sería el tercero. El cuarto, el plexo cardíaco. El plexo 5 es el laríngeo. El sexto es el, pues bueno, frontal en la pituitaria. Y el séptimo es sobre el plexo coronario. Dependiendo de los puntos, existen ciertos, digamos, nudos energéticos que nosotros a medida en que los liberamos o los relajamos pueden, digamos, ser, pues sí, ser grandes potencias para nuestra actividad diaria. Voy a pasar a pranayama, que es el control de la respiración. Bueno, dentro de esta idea, digamos, en la parte física, se habla de la triada de Vichat, que es los 3 sistemas básicos que requerimos para vivir, ¿no? Que es la respiración, la circulación y el funcionamiento del sistema nervioso central. Entonces, bueno, dentro de todo, la respiración es lo básico. Sin eso no hay oxigenación, sin oxigenación no fluye la sangre y si no fluye la sangre, pues todo el sistema colapsa. Entonces, ¿qué sucede? Que la respiración digamos, es el siguiente nivel para los que practican las asanas, ¿no? Primero, corregir la postura, ¿no? ¿Por qué? Porque si no se corrige la postura, entonces no se incide en los puntos que se quiere, digamos, estimular, ¿no? Hablando del sistema ganglionar o del linfático o energético. Y después después si se le añade la respiración, entonces se habla sobre las diferentes técnicas que puede existir para poder oxigenar de la forma óptima para realizar pues ciertas actividades, ¿no? O alcanzar ciertos estados de conciencia, que ya es otra cosa. El sistema respiratorio o la respiración pues incide obviamente en todos los demás y bueno, la parte curiosa de la respiración es que aunque pertenece al sistema autónomo como tal, pues obviamente se puede manejar de forma voluntaria y a través de esta voluntad, como ya sabemos que inciden todos los sistemas, pues también tenemos efecto en todos ellos, por lo tanto en todo el cuerpo, ¿no? Aquí existen diferentes técnicas que, bueno, ya
supongo que ya podrán ver en sus prácticas de asanas, que nos ayudan a oxigenar dependiendo de lo que se requiere, ¿no? Hay técnicas activadoras, hay técnicas relajadoras. Y bueno, en este caso, en la práctica de pranayama, bueno, yo que estuve digamos, en una formación en el que nos hablaban sobre las artes marciales, a mí me gusta incluirlo porque pues lo creo vital, al menos para mi formación. Donde habla que obviamente la respiración es vital, digamos, es el mecanismo que va a ayudar a enfocar toda la energía para dar más potencia, para enfocar la voluntad, ¿no? En este caso, pues en las prácticas físicas, en las formas, en las posturas. Entonces, pues la respiración se vuelve vital. ¿Por qué lo menciono en esta parte? Porque volviendo un poquito a esta forma, cuando empezamos las asanas, no solamente estamos incidiendo en el físico del físico, obviamente ya estamos, bueno, o en el inconsciente, sino que ya empezamos a ver cuál es la dinámica, por ejemplo, bueno, esta unión entre el sistema nervioso y el funcionamiento del cuerpo físico, pero también con esta parte afectiva. Cuando manejamos la respiración está íntimamente relacionada con las emociones, también con las manifestaciones físicas que tiene cada una, ¿no? Por ejemplo, la tristeza que tiene, digamos, diferente periodo de respiración, ¿no? También la felicidad, la expansión del pecho, o sea, todo este tipo de manifestaciones que ya se encuentran tanto en el astral del astral como en mental del astral, que es pues sí, como nosotros a través de la respiración podemos empezar a incidir en en estos sistemas, ¿no? Obviamente esto es un poco más complejo que solamente hacer las posturas, sino ya empezamos a encaminar a todo este funcionamiento hacia donde nosotros queremos. Después viene el pratyahara, la percepción sensorial. Como les comentaba, en algunas tradiciones, y también lo mencionan, bueno, lo menciona el maestro de la Ferrier, habla sobre que en muchas culturas se castiga los sentidos, ¿no? Se dice, no, no sientas y enfócate en la realidad y mata tus sentidos, ¿no? Entonces esto dice, pues no, hay una frase de Nietzsche que dice que, que en lugar de matar a los sentidos, se tiene que volver a los sentidos a su estado de inocencia. Eso me gustó porque obviamente habla sobre más bien como que nosotros reaprender el cómo percibimos la realidad y las cosas, ¿no? A medida en que nosotros llevamos a la práctica esta parte de la desintoxicación física, de esta observación de cuáles son los malas costumbres o los malos hábitos, que era lo que iba a decir al inicio, y empezamos a incidir directamente con las posturas a estas glándulas que de alguna forma se han vuelto viciosas, ¿no? Eh, y logramos mantener este poco o mucho progreso que tengamos con estos 4 pasos practicados, entonces llegamos a esta parte donde podemos incidir en cómo nosotros percibimos la realidad, pero ya no solo desde el juicio, ¿no? Desde la opinión social, sino ya de cómo realmente percibimos toda la realidad. Como les comentaba en esta parte en esta, nosotros ya como seres humanos nos encontramos limitados, ¿no? A ciertos estímulos, a ciertos condicionamientos sociales, y generalmente de ahí no salimos. ¿Por qué? Porque pues es un estado de comodidad y un estado de confort. Pero la dificultad es que los sentidos también se acotan, ¿no? Es como lo que les decía de la visión.
que algunos ya no ven ciertos colores o algunos ya no escuchan ciertas cosas. Y entonces en este sentido, pues si se dan cuenta, no sé si les haya pasado, pero que van de su casa a su trabajo y de repente toman conciencia y ya llegaron al trabajo y pues fue todo automático y dicen, ¿y cómo llegué aquí? ¿No? O sea, al final ya existe un estado como si pusiéramos una plantilla mental, ¿no? Donde nos desconectamos, hacemos todo de forma automática y llegamos a un lugar. Bueno, pues así funcionan también los sentidos, ¿no? A medida en que nosotros nos acostumbramos a funcionar de cierta forma, la mente, que más que perezosa es económica, digamos, le gusta economizar energía, pues entonces ya no se ve la necesidad de procesar más información y entonces prefiere allegarse a los vicios. Bueno, no a los vicios, sino a, pues sí, a las costumbres, a funcionar de una forma cómoda, predecible, ¿no? Y entonces eso nos impide, pues, conocer, ¿no? Entonces, ¿por qué habla sobre la inocencia de los sentidos? Porque a medida en que nosotros realizamos esta parte del llama, del niyama, de esta observación social, de que empezamos a incidir sobre nuestro cuerpo y nos enfocamos a la respiración, empieza a haber ciertos cambios a nivel fisiológico, a nivel cognitivo. Y parte de ello, pues, es empezar a expandir un poquito esta conciencia, ¿no? Es como si este cuadrito, a pesar de que nosotros nos encontremos en este circulito, poco a poco saliéramos un poquito más y entonces vemos un poquito más de colores. No sé si les ha pasado que de repente son un poquito más vivos o empiezan a poner más atención en lo que escuchan o en lo que sienten o en lo que degustan. Que generalmente pasa un poquito más en la alimentación, ¿no? Que de repente los sabores son más vivos o el aroma, ¿no? De repente hay ciertos aromas que ya son desagradables que antes no lo eran. Eso por decir una forma como muy sencilla, ¿no? Pero vamos a este ámbito de las emociones. Si yo, por ejemplo, que están completamente ligadas a esta parte simbólica y mental, que está unido a esta parte subconsciente y al físico del mental, que son los pensamientos y los juicios y demás, eh, que están completamente asociados a los símbolos. Si, por ejemplo, aquí en la Ciudad de México vamos atorados en el tráfico y de repente nos dicen, oye, tú, hijo de la... y bla, 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 ¿no? Entonces, generalmente eso genera una respuesta automática de enojo, de estrés, ¿no? De contracción de los músculos, hasta todo eso lo desencadena, ¿qué? Un símbolo, ¿no? Un símbolo que socialmente aquí en México lo asociamos con un insulto, ¿no? Pero ¿qué pasa cuando, no sé, estás normal caminando en la calle y de repente te dicen, hey tú, Pachibara, ¿no? Y entonces tú dices, ¿qué? O sea, no genera ninguna reacción ni fisiológica, ni cognitiva, ni afectiva. ¿Por qué? Porque no lo entiendo, ¿no? No existe dentro de mi bagaje y por lo tanto no le doy un significado y no genera una reacción fisiológica. Entonces, digamos que esta inocencia de los sentidos sería relacionada con esto último que les digo, no tratar de no vincular el significado de tanto de los estímulos físicos como de los estímulos sociales y simplemente dejarlos entrar y dejarlos salir, ¿no? Si es necesario procesarlos. Aquí, como les decía, van en parejitas, llama niyama, asanas con pranayama, pratyahara va con dharana. Entonces quiero adelantarme tantito a dharana para regresar otra vez a pratyahara. En dharana, en el ámbito de la meditación, que es como el que más se ha estudiado ahorita en el ámbito de, o sea, de las prácticas, ¿no? Milenarias, en este caso, pues la meditación. Lo que se ha encontrado es que la meditación existe un cierto mecanismo como entrenamiento mental, ¿no? En un inicio está la mente distraída, que existen diferentes partes del cerebro que se encuentran funcionando, ¿no? Es decir, cuando no estás pensando en nada en particular, simplemente la mente se deja ir. Después viene el segundo momento en una práctica meditativa, que es cuando te das cuenta de la distracción, ¿no? De repente el giro cingulado anterior dice, oye,
te distrajiste. La corteza prefrontal dorsolateral dice, ok, regresa, o sea, es el que hace el esfuerzo para que la atención regrese, ajá, la reorientación de la conciencia. Y luego la corteza prefrontal dorsolateral, pues es la que se ha encontrado que se relaciona con la atención sostenida, ¿no? Entonces estás poniendo atención en la meditación y de repente ya te distrajiste, que porque no apagaste los frijoles y demás. Entonces tu giro cingulado dice, ya te distrajiste, ya te diste cuenta. Con la corteza prefrontal regresas a la atención, ¿ok? Ese digamos que es el entrenamiento mental que se ha encontrado que, pues, que se realiza dentro de la meditación. ¿Por qué es importante? Porque se ha encontrado que a medida en que nosotros realizamos esta práctica meditativa, es decir, este entrenamiento mental, que no tiene nada que ver con desaparecer tus pensamientos y poner la mente en blanco, ni ver lucecitas, ni escuchar música y sentir que flotas, o sea, no. Es un entrenamiento en el que la atención se orienta a un punto en específico y entonces poco a poco la mente se entrena a estar en el presente, no pensar en cosas que pueden pasar ni en cosas que han pasado, sino ahora, ¿no? Entonces, bueno, ¿por qué lo digo? Porque en los estudios que se han encontrado es que a medida en que nosotros hacemos esta práctica meditativa, existe un incremento en la sustancia gris, que son los cuerpos neuronales, en el lóbulo frontal, ¿ok? Que es esta parte pues sí, de la toma de decisiones, de la voluntad y demás, específicamente en el área prefrontal. Y existe una disminución de la amígdala, que pues, bueno, como muchos sabemos, pues se encarga de todas estas reacciones fisiológicas condicionadas y de las emociones como el enojo o el miedo, que son las básicas para la supervivencia. Entonces, una disminución en la amígdala, un incremento de la sustancia gris en la parte frontal, pero también existe un incremento de la sustancia blanca. ¿Qué quiere decir? Que hay mayor conexión del lóbulo frontal. Ay, no se ve mi flechita. Así. Un incremento de la conexión entre el lóbulo frontal y la amígdala. ¿Ok? Cuando nosotros volvemos, bueno, me quedo en esta diapositiva, pero volvemos un poquito a lo de Pratyahara. Cuando nosotros percibimos un estímulo, digamos, auditivo, eres un hijo de la bla, 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 entonces ese sonido entra al oído, se va al nervio auditivo, se va del tálamo va, bueno, o sea, es procesado en el temporal, y después, si nosotros tenemos condicionado el responder con un enojo, con un insulto, con un golpe o lo que sea, entonces se notifica automáticamente a la amígdala y la amígdala responde. ¿Que me dijiste qué cosa? O eso lo serás tú o lo que sea. Hay una respuesta automática. ¿Por qué? Porque nuestro cuerpo, física o mentalmente, está siendo agredido. Es una respuesta automática. ¿Qué sucede con la percepción sensorial? A medida en que nosotros nos damos cuenta y entrenamos a nuestra mente a no distraerse a otras cosas, a no darle atención o significación a otro y concentrarse al presente, quiere decir que existe, digamos, mayor voluntad, como vimos, mejor manejo, digamos, del giro cingulado y de la corteza prefrontal, que nos ayuda a orientar la atención a un punto y ya no distraernos a otras cosas. Entonces, por ejemplo, si de repente me dicen, eres una hija de tu no sé qué y entra a mi oído, entonces es probable que si yo tengo una práctica de atención o de meditación más avanzada, o bueno, poco a poco, porque esto es gradual, no de manera automática ya voy a hacerme una santa que no reacciona a nada, pues no, o sea, esto lleva un tiempo. Yo escucho ese insulto, lo escucho, y antes de que vaya mi amígdala y reaccione y me prenda y me tense y me enoje y grite, pasa a la corteza prefrontal. Y entonces digo, a ver, ¿qué pasó? Me insultaron. Bueno, sí. ¿Lo soy? Pues igual y sí, ¿no? Entonces, ¿para qué reacciono? No o bueno, me agrede, me lastima, bueno, quizás sí, pero pues no tiene caso reaccionar, por ejemplo. Ahora, que si es una agresión,
¿no? Por ejemplo, me estoy quemando la mano en la estufa, entonces esa información sí llega al prefrontal, pero obviamente el cuerpo reacciona automáticamente y se protege. Entonces, esta percepción sensorial ligada a esta práctica meditativa, pues nos ayuda a depurar estas habituaciones que nosotros hemos aprendido al reaccionar. Ahora, bueno, puse este dibujito, ¿por qué? Porque a medida en que nosotros empezamos a funcionar o a procesar la información de forma diferente, entonces empezamos a impactar también el espacio que nos rodea, ¿no? Bueno, o sea, en la física cuántica pues ya ha habido muchos avances respecto a cómo influye las formas de energía, ¿no? Cómo impactan. Y en este caso hay un neurocientífico llamado Jacobo Greenberg que hablaba sobre la forma en la que nosotros impactamos a todo lo que nos rodea a través de la teoría del espacio. El espacio dice que no es un espacio vacío, sino es información no decodificada. A medida en que nosotros ponemos nuestra mente en orden, digamos, nuestra atención al presente, todo nuestro procesamiento de la información, o sea, del espacio vacío, se vuelve más claro, menos complejo, hablando de reducción de complejidad, y entonces tenemos la capacidad de percibir las cosas de una forma más clara. Si nosotros tenemos una mente muy ocupada, muy saturada de prejuicios, por ejemplo, difícilmente podremos entrar o sintonizarnos de forma armónica con la realidad en la que vivimos, ¿no? Y entonces, bueno, por eso decía, a medida en que nosotros hacemos que nuestro funcionamiento, hablando cerebralmente, sea un poquito más claro y más encaminado al presente, pues entonces nuestro impacto a nivel mental, en el sentido del procesamiento de información, va a ser diferente también y la realidad cambia, por supuesto. Vamos a pasar a Diana y Sam, que bueno, son los últimos factores. Diana habla sobre la concentración, que es un poquito lo que hablábamos de la meditación hace un ratito. Si nosotros llevamos a cabo este entrenamiento mental y logramos hacer que nuestra mente, digamos que nuestra atención esté enfocada, entonces vamos a vivir en un presente constante, que sería, por ejemplo, que nuestra corteza prefrontal dorsolateral estuviera activa todo el tiempo funcionando. ¿Para qué? Para que en cualquier momento, si de repente se va al futuro, bueno, era algo que requería, pero regreso al presente. Y si es algo pasado, regreso. ¿Sí? Y dentro de la concentración, como les comentaba, dentro de los estudios de la conciencia, neurocientífico Jacobo Greenberg hablaba sobre el estudio de los electroencefalogramas, donde se observa que cada 10 segundos, bueno, hay un ciclo que, bueno, digamos que de aquí a acá se repite, ¿no? Cada 10 segundos, chuc, 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 avanza y se vuelve a repetir, chuc, 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 y se vuelve a repetir y se vuelve a repetir. Se supone que nosotros tenemos, no recuerdo la cantidad, pero tenemos una cantidad N de pensamientos en el día. Y bueno, uno podría creer que somos muy creativos y muy demás, pero no, en realidad un porcentaje muy alto de esos pensamientos son repetitivos. Vivimos como en plantillas, vivimos en costumbres, en hábitos que nos impiden realmente ver cosas novedosas, ¿no? Se supone, o bueno, lo que se plantea en este sistema es que a medida en que nosotros logramos desarrollar esta atención constante, esta atención perpetua, logramos percibir más información en cada momento y entonces este ciclo de atención se vuelve más largo. De repente ya no son 10 segundos nada más, son 11, 12, 15, 20 y demás, hasta que esperáramos, ¿no? En esta práctica de Diana, que nuestra atención fuera constante, que en ningún momento bueno, quizá no en ningún momento, pero que no se repitieran estos ciclos, que no estuviéramos rumiando todo el tiempo nuestra información, sino que todo el tiempo estuviéramos descubriendo cosas nuevas, que estuviéramos
percibiendo la realidad tal cual, con toda la información que nos provea. Y y bueno, en ese sentido la concentración pues sería un estado de presente completo, ¿no? Y samadhi, bueno, más que un estado como de iluminación pues no sé, que puede sonar muy lejano, ¿no? A nuestra realidad. La identificación habla con esta última referencia que les hacía sobre el mental del mental, la intuición, ¿no? A medida en que nosotros nos colocamos en el presente, al contrario de lo que puede parecer, empezamos a expandir nuestra capacidad de percepción de todas las cosas, ¿no? De repente se escucha más cosas o se pone atención, pues sí, en todos nuestros sentidos, que son nuestros decodificadores de la realidad. Entonces, a medida en que nosotros lo expandimos, digamos que tenemos un acceso a la intuición, que es pues la capacidad de poder saber, ¿no? O tener una certeza de cierta complejidad que nos rodea en un momento determinado, que es diferente a esta parte de la, ¿cómo se le llama? Una cosa es la intuición y otra cosa es un presentimiento. Ujú. Un presentimiento es como una sensación, digamos, instintiva que nos alerta de una situación. La intuición, diferente al presentimiento, es un conocimiento, una certeza de, digamos, cierto orden de las cosas que nos ayuda a saber que algo va a suceder. Ujú. ¿Por qué digo que esta parte del samadhi está relacionada con la intuición? ¿Por qué? Porque a medida en que nosotros tenemos más conciencia, digamos, de cómo se encuentran entrelazadas, ¿no? Todas las cosas, a medida en que nosotros tenemos más acceso a todas estas, digamos, las leyes universales, ¿no? De vibración, de polaridad, de correspondencia, de causa-efecto principalmente, ¿no? Que nosotros empezamos a ver a todo pues sí, a todo esto, esta maraña de información hiperrelacionada, ¿no? Una matriz hipercompleja de información, nosotros tendríamos esa capacidad y esa sensibilidad para poder darnos cuenta que somos parte de todo, ¿no? Y que en diferentes niveles o formas de energía, porque niveles habla como de una jerarquía, no, sino como en diferentes naturalezas, en las formas en las que está codificada la información, pues somos parte de todo. Entonces, eh, si nosotros llegamos a este estado, pues es como una identificación pues total, ¿no? Esto no le quita el hecho de que sea místico, bonito y demás, sino que pues concretamente pues se refiere a eso, aunque suene muy sencillo, pues pienso que difícilmente, eh, al menos por mí, quizá no alcanzable próximamente, pero bueno, es una idea bonita. Entonces, bueno, para ser concretos, bueno, para ir cerrando este método de yoguismo. Hola, mi amor. Ay, ¿qué pasó? ¿Cómo estás? Este método de yoguismo ¿También bien? realización Aunque no lo creas, habla sobre desbloquear o ir limpiando estos hábitos físicos que inciden en esta parte del cuerpo, esta parte inconsciente, también en esta parte afectiva que habla sobre las posturas, sobre la respiración, ¿no? Y estos hábitos que nos pueden permitir incrementar la voluntad que nosotros tenemos. Luego esta parte, pues aquí parece como de estudio, ¿no? Pero no se habla de una persona que tenga algún grado académico demás, sino más bien esta parte de cómo nosotros elegimos nutrirnos cognitivamente, hablando sí en la academia, en algunos casos, pero en esta otra parte de la percepción sensorial, qué tanta capacidad tenemos nosotros de poder limpiar, ¿no? Ciertos estímulos sociales o ciertas costumbres o ciertos hábitos y de forma cognitiva resignificar y poder dotar
pues sí, de una mayor paz, de una mayor tranquilidad. En esta parte espiritual, quizá eso ya podremos verlo en otra ocasión, pero pues en el caso, por ejemplo, del manejo de la respiración, de las posturas, de la meditación, todo esto encamina a las personas a un estado de paz, de relajación, de agradecimiento, ¿no? Que este agradecimiento sería esta parte espiritual, que no es necesario, digamos, como tal, una especie de ceremonia o decir una oración y demás, sino simplemente un estado de agradecimiento perpetuo. Y el último nivel pues sería como el disfrutar, ¿no? Que aparentemente suena fácil, pero pues a veces no le es tanto, ¿no? Con las preocupaciones cotidianas. Entonces, pues en síntesis sería esa parte. Como conclusión, pues me gustaría decir que pues el yoguismo como tal es un método, una serie de pasos que encaminan a esta autorrealización que es una matesis, ¿no? Que no sirve de nada pues estarlo hablando o estar especulando sobre ello si no se realiza, si no se lleva al cuerpo, al día, a todas las disciplinas. Y bueno, hablando un poquito sobre la simbología de la astrología, se habla que el círculo es, bueno, de la constitución de los símbolos de la astrología, el círculo representa la luna, ¿no? Sin el puntito. Pero entonces, ¿qué hace que esta parte de la espiritualidad se vuelva sol, el puntito, ¿no? ¿Qué lo hace? Bueno, el punto, que es la realización, que en cierta forma pues es la congruencia, ¿no? A medida en que uno lleve a la práctica todas las disciplinas que ayudan a este método a llegar a la autorrealización, pues entonces uno se vuelve solar, ¿no? Que es como el significado bonito de esta idea que habla sobre una iniciación real, solar y viviente, ¿no? O sea, una práctica física, que se vea que la persona lo hace, ¿no? Pero bueno, que no se pierda en esta simulación, ¿no? De decir, sí, yo medito y yo, pero pues no se ve, ¿no? Y esto último, la autorrealización, pues como tal, el maestro de la Ferrier habla de este perfeccionamiento individual, ¿no? Este trabajo personal que es obviamente perfectible, ¿no? No se acaba, todo el tiempo tenemos que estar limpiando constantemente qué es lo que tenemos internamente, pero el plus, digamos, que le pone de la Ferrier es que vaya encaminado a un servicio, a otros, que lo que uno haga consigo mismo no se quede ahí perdido en las montañas meditando por los siglos de los siglos, sino que este trabajo se vea reflejado en nuestra vida cotidiana, pero para llevarlo a otros, ¿no? No como predicación, no como de sí, todos háganse vegetarianos, no, sino que inspire a otras personas a llevarlo a cabo, ¿no? Y a eso es todo. Creo que me pasé de tiempo, pero eso es todo. Ok, no, Celeste, muchas gracias. Si quieres cerrar tu... Bueno, más bien vamos a ver las preguntas. Por aquí tenemos en el chat un comentario de Joel de Cuautla. Cuando menciona estimulación a ciertos puntos, ¿se refiere a los chakras? Está cerrado ¿Era su la parte de micrófono. las asanas? O Eh, no sé si puede abrir su micrófono el Joel, compañero. ¿podrías abrir tu micrófono, por favor? Y extender un poquito más tu pregunta hacia la ponente, por favor. Sí, sí, esa es sobre las asanas, sí. Ah, Sí, se vale. escucha. Sí, 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 perdón, es que no reacciona rápido mi compu. ok. Sí, a lo que me refiero con la estimulación de ciertos puntos, como decía, es que em, físicamente nosotros en nuestro cuerpo tenemos ciertos puntos que se pueden trabajar. Antes se manejaban, bueno, que yo tenía entendido, se manejaban por grupos, grupo uno, grupo 2, grupo 3, que se referían como a la estimulación de puntos, en el caso del primer grupo físicos, ¿no? En el grupo 12 iba más encaminado a posturas hacia el plexo solar, manejando las emociones.
El grupo 3 iba enfocado a esta parte mental, ¿no? Muchas posturas de equilibrio. Y eso sentido, pues, inicial, ¿no? Pero si nos vamos a esta parte fisiológica, pues, por ejemplo, hay ciertas posturas que estimulan, no sé, Ardha Matsyendrasana, ¿no? El vaso, esta postura de la, ¿cómo se llama? Y como cobra, ¿no? Estimula las glándulas suprarrenales y entonces cada una de las posturas tiene puntos diana, ¿no? Puntos a los cuales está dirigida esa postura para poder ayudar a un mejor funcionamiento o a segregar ciertas sustancias. Y en este caso, por eso decía que hay diferentes niveles. Una cosa es la parte de las glándulas, ¿no? A nivel hormonal. Otra puede ser al sistema linfático, por ejemplo, ayudar a que exista una mejor... pues sí, para que se drene mejor el sistema y pues se desintoxique y pueda funcionar mejor. O en esta parte energética, que sí como tal pues van enfocados a los plexos, ¿no? A estos pues chakras, ¿no? Pero es que como chakra tiene ya un contenido, un prejuicio social, pues no me gusta usarla, pero a lo que voy es esta parte energética, ¿no? Que de repente, por ejemplo, para la voz, pues también existen diferentes ejercicios que pueden ayudar a que una persona pues tenga más soltura o tenga más capacidad enérgica, digamos, para este ámbito verbal, entre otras cosas, pero a eso me refería con que las asanas pues tienen diferentes puntos de incidencia, ¿no? Obviamente no es lo mismo pues sí, o sea, por ejemplo, estar hecho bolita, ¿no? A estar completamente, bueno, o extendido, ¿no? En Tadasana. O sea, cada una de las posturas tiene un objetivo, no son solo posturas, pues, que se vean bonitas, pues, ¿no? Sino Ok, que muchas bueno, que se ha gracias. caído a ese riesgo, ¿no? Que a veces, pues, no están tan bonitas y, pues, se cree que no están funcionando, pero en realidad sí están yendo al punto al cual está dirigida la postura. Sí. Y eso. Muy amable, me queda claro. Sí, gracias. Muchas gracias, Celeste. Am, de los participantes que se encuentran con nosotros, Atala, Beatriz, Claudia, si tienen dudas, por favor escríbanlas en el chat o abran su micrófono. Edith, aquí tengo licenciado Cervantes, Magali, María Isabel, Trini, Victoria, Colín, Vilma Ramírez. No sé si tengan alguna pregunta, si les quedó muy claro. Adelante, por favor, pueden preguntar. Si gustas, Celeste, cerrar, dejar de compartir pantalla para que estemos todos juntos en las cámaras. Mira, aquí tenemos un mensaje de Magali Andrade. Dice, buenas noches y saludos cordiales desde San Cristóbal, Venezuela. Gracias, Magali, por acompañarnos desde la patria venezolana. Dice, felicitaciones por la organización y excelente la charla. Empecé a ver la tarde. ¿Será posible que la grabación la coloquen en el WhatsApp? Sí, con mucho gusto. Les voy a pedir a todos si gustan, por favor, compartirme su correo electrónico vía chat, sus números celulares. Con mucho gusto les vamos a estar enviando todo el contenido que se genera de las conferencias y también pues todos los talleres que tenemos para emplear un poco más sobre los temas como del tipo que acaba de presentar Celeste, que sin duda alguna el trabajo que se hace a través de Ashtanga, de estos 8 pasos que nos ayudan a ese despertar del cuerpo físico, de la mente, ¿no? Nos llevan paso a paso a poder ser más íntegros y soltar realmente toda esa energía, liberar la energía para, para digamos, para disfrutar más de nuestro entorno, tanto el entorno vegetal, el humano, ¿no? Y pues el universo.
que tenemos una conexión con el universo. Vamos a ver si hay más comentarios. Permítanme. Sí. Ahora también si dije algo que no les pareció o están en desacuerdo y quieren decir algo, validísimo. O sea, al final pues se trata de aprender, ¿no? Eh, Ok, adelante, ya, María Isabel. soy María Isabel Guerrero de Perú. Quiero felicitar a la señorita Celeste por la exposición de hoy día. Quería preguntar que en las siguientes, porque vamos a tener todos los viernes, ¿verdad? Es correcto, todos los viernes tenemos Ya, conferencias. entonces los próximos van a ser ya prácticos. Eh, bueno, tenemos próximos temas. Cada viernes es como diferente conferencista, ¿no? Yo les voy a estar compartiendo las invitaciones de cada viernes. Entonces, a veces tocamos temas también de salud, de nutrición. Ya, o sea, va a ser todo teórico y la parte práctica, la clase de yoga práctica no va a haber. Sí, contamos con, María Isabel, contamos con clases en línea, que con mucho gusto, si me dejas tus datos, te puedo hacer llegar cuáles son los horarios que tenemos Ya. toda la semana. De hecho, para una práctica inicial, tenemos los domingos, el tercero y cuarto domingo de cada mes, una práctica que es yoga restaurativa. Usamos una cobija, una silla, o sea, diferentes apoyos para que se empiece un poco a mover el cuerpo, ¿no? Y se adapte a ciertos movimientos y a ciertas posturas, como lo comentaba Celeste. Si me dejas tu correo y número, te ocupamos a compartir todas las opciones que tenemos y también tenemos la opción de también la meditación con los gurús. Tenemos diferentes maestros que nos ofrecen las meditaciones a través de su Facebook. Entonces también pues son muy buenas para empezar este desarrollo, ¿no? De la autorrealización. Si nos regalas entonces tus datos. Ya, nosotros somos un grupo bastante regular en cantidad de personas que han ingresado a Yamines de Ciencias Sagradas. Y nuestra asesora es María Lourdes. Ok. Ya, entonces yo creo que a ella le podrían alcanzar y ella alcanza a todo el grupo, llega en pleno ahí al grupo de Yamines de Ciencias Sagradas y ella es nuestra asesora. Ah, perfecto. Entonces yo voy a hablar con ella para que Claro, sí. ofrezca pues, la información. Porque sería más integral que así como hoy día ha sido toda la parte teórica, muy interesante, pero que vaya de la mano con la práctica. Claro que sí, sí. Tenemos también algunas otras opciones en las que acabamos de cursar un taller de meditación. Qué bonito. Principios básicos de meditación. Y justamente, digamos que va un poquito apegado a lo que nos explicó Celeste, ¿vale? Porque vamos trabajando. Aquí sí el especialista, digamos el maestro que nos dio este curso, sí habló de chakras, ¿no? O sea, empezando por Muladhara, etcétera. Y son esos canales que también mencionaba Celeste. O sea, todo va unido. Entonces, Qué lindo. Les agradezco porque compartirles. sí, es bien interesante. Yo he empezado recién este año, 2021, pero ya tengo varios meses en el grupo de Ciencias Sagradas y también estamos recibiendo información sobre astrología. Sí, es muy bonito también. Bueno, yo recién he empezado, estoy iniciando, ¿no?
Sí, pues Sí, te felicito a todo el grupo que comentas. ya, Y voy a hablar con gracias. María de Lourdes para que pues Sí, por les favor. comparta toda la información y así puedan complementar lo teórico y lo práctico, ¿no? Claro, así Ujú. también estamos llanos a colaborar con los centros de meditación, con los maestros, ¿no? Yo, Ah, por sí. ejemplo, compré un bono, he asistido a varios talleres, me ha llegado las revistas. Estoy dedicada a todo eso. También llevo por Facebook, también sigo algunas meditaciones Ah, con el maestro Navarro. ajá, Armando Navarro. Y Ujú. ya, pero sería de lleno ya al grupo que recién estamos iniciando, ¿no? ¿Cuántos son, dices? Es un grupo, hay regular cantidad de personas, no Ujú. exactamente no sé, pero nuestra asesora, María Lourdes, le puede Ujú. dar toda la información. Recién se ha formado el grupo, Ok, no, pues muchas recién. felicidades. Gracias, Muchas gracias, felicidades. Son más de Muy, 500 gracias, participantes los que muchas tienen gracias. en ese grupo de ciencias sagradas. Más de 500 son. Sí, Joel. ¿no? Ve. Mm. Sí. Ujú. Pues yo creo que sí valdrá la pena Y pues, empezar. no sé, parece que ha faltado un poco de difusión, pero yo he visto en todos los grupos porque veo pocos que se han integrado a la charla. Lo que pasa también es que tenemos, hoy justamente, tuvimos como una variedad Ah, de, o ya, sea, diferentes opciones. Entonces ya, se reparten, ¿no? Esas, ya. Y perdone, pero principalmente tenemos un se evento. debió, perdone, pero se debió a que también es un horario de meditación. Muchos van a la meditación y no se conectan, ¿sí? Por el horario puede ser que no estén muchos aquí. Sí, sí, Joel, es correcto. Además que hay un evento también en el ashram de Cuautla, donde tú estás. ¿Estás en el ashram? Sí, así es. Aquí estamos en Cuautla. Cuando Así, gusten. están en un evento, tienen prácticas, entonces eso digamos, a pesar que fuimos 14 personas en la sala, un buen número. Uno, aunque estemos dos personas, tres personas, la información fluye. Entonces aquí, pues bueno, la plática se graba y también se difunde para quienes no pudieron entrar. Entonces tenemos un canal de YouTube de Casa Sede Mundial en el que ustedes pueden también inscribirse, se suscriben y les empiezan a llegar todo el contenido que tenemos. De hecho, al suscribirse ustedes pueden darle opción a videos y van a ver todas las diferentes charlas que ya hemos tenido durante todo el año, además de la de Celeste que va a estar disponible si la quieren volver a escuchar, que la verdad, Claro. muchas gracias Celeste, excelente charla, aprendimos mucho, entonces, pues ahí sí pueden como que nutrirse también de más contenido. Y pues bueno, ya les tocará la oportunidad de que seamos 40, 50. Hemos llegado a ser casi 100 personas en la sala. Pero bueno, diferentes circunstancias el día de hoy no nos permitieron que estuvieran más personas. Sin embargo, pues todo fluye y muy agradecidos porque ustedes hayan estado presentes aquí, María Isabel. Muchas felicidades. Gracias, Y qué bueno que ahora como gracias. Yamines están cumpliendo la primera parte, que bueno, aquí yo creo que Celeste es la experta, pero pues que están cumpliendo con esa primera parte que es la del llama, ¿no? Sí, Las es un abstinencias. buen inicio, ¿no? Ujú. Saber lo que significa realmente para poderlo vivir, practicar. Sí, exactamente. O sea, abstenerte de todo aquello que le gusta al paladar, pero que sabes que a tu cuerpo no le funciona. Claro. Ujú. Entonces, pues muchas felicidades de verdad. Bienvenidas pues
a esta unidad, ¿no? Porque todos somos unidad en la GFU, somos una gran fraternidad para la fraternidad humana y siempre tratamos de que todos en comunidad pues, nos ayudemos. En este caso, ustedes por estar aquí presentes, pues ya estamos ayudando a más, ¿no? Ujú. Celeste, ¿tienes algo que comentarle a María Isabel respecto al trabajo de Yanni y lo que tú nos acabas de exponer? Pues sí, bueno, pues sí, felicidades. Gracias. Que claramente, como mencionaba, pues es un trabajo muy fuerte, ¿no? Es enseñar a tu cuerpo a desaprender para volver a aprender a actuar de forma natural, ¿no? De una forma más, pues sí, con más paz, ¿no? No solamente a nivel físico, a nivel mental, afectivo, y que procures que tener a alguien que te guíe, ¿no? Alguien que te pueda seguir orientando porque como incide en muchos condicionamientos personales desde el ámbito físico, puede desencadenar cosas que pues quizá algunas veces como de forma particular quizá no sabemos manejar, y si tenemos a alguien que ya ha pasado por este proceso, pues con mucha más facilidad pues te puede orientar, bueno, pasó esto, bueno, vete por aquí o vete por acá. Al final esta parte de tratar de estar conectados, ¿no? Con otros que ya han pasado por este proceso, ayuda a no desviarnos, ¿no? Como que no perdernos en el camino y pues que siempre haga, bueno, se dice que ahora estamos en la era del Aquarius y fuera de salir, pues fuera de que sea un argumento como místico, pues hablamos más que es la era del conocimiento, ¿no? Y mientras hagas las cosas con este conocimiento, pues puedes ir más orientada a que pues todo salga de lo mejor, ¿no? Por ejemplo, si en tu alimentación te sientes desequilibrada, bueno, ve a un nutriólogo, una persona que sabe de nutrición y que te pueda orientar, ¿no? Que si hay algo de meditación y de repente te saca algún monstruo, porque luego pasa, ¿no? Que tenemos almacenadas algunas cosas internas y de repente salen, bueno, pues ve con alguien, algún instructor, algún maestro, alguien que lleve esta práctica meditativa para que te ayude a salir de ahí, porque pues es la forma en la que todos podemos pues ir creciendo, ¿no? Gracias a nuestra propia experiencia, pero gracias a otros que también han pasado por ahí y que pues que es una práctica delicada, que te la lleves tranquila, que tenemos encarnaciones para la iluminación. Gracias, gracias. Todo contribuye para estar cada vez más despiertos, más conscientes, ¿no? Sí, Muchas efectivamente. gracias. Gracias, Celeste. Pues alguien más que tenga alguna pregunta, además María Isabel, Atala, Beatriz, por allá tenemos alguien más. Para mí estuvo muy, muy bien eso. Su información o su clase estuvo muy bien porque así nos adentramos más a la yoga. ¿Sí? Y gracias. Bendiciones. A ver, aquí me pregunta Miguel, ¿cuál sería el link para candidatos para el Círculo de Yamines? Miguel, ¿te refieres al link del canal de Facebook? Ha de ser de ciencias sagradas, ¿no? De Ciencias Sagradas. Ha de ser al grupo de ciencias sagradas. Ok, pues yo creo que con los datos que me dejen, se los debo ese dato, la verdad que yo les debo ese dato, no lo tengo a la mano, pero puedo conseguirlo y enviárselos. Efectivamente dice Miguel que son ciencias sagradas, ok. Puedo conseguirlo y enviárselos sin ningún problema. Ok, perfecto. Bueno, Pues únicamente yo me voy a despedir de una manera agradeciéndoles a los organizadores de esta bonita charla y a Celeste
felicitarla por ser muy clara, muy precisa. Me quedó claro lo que le pregunté, todo lo que es la parte de fuera, lo que nos habló, que hay que tener mucha atención y tenerlo pues bien presente, que hay que cuidar nuestro cuerpo, ¿sí? Ya la parte interna, bueno, ya nos corresponde a nosotros de otra manera, es lo que vamos a estar trabajando nosotros mismos. Entonces, por ese lado, pues, muy amables, muchas gracias, buenas noches y estaremos en la próxima. Muchísimas Felicitaciones, gracias. saludos a todos. Gracias, Gracias. Joel. Gracias por tus palabras. Claro que sí. Muchísimas gracias. Buenas noches. Buenas noches. Pues si no hay más preguntas y más comentarios, vamos a cerrar esta sesión. Celeste, no sé si quieras cerrarla con alguna frase que nos anime a todos Ay, sí. a seguir. Pues que si van a entrarle, que le entren de lleno. No hacer cosas a medias, porque si no pasan cosas. No, pero pues que esto pues es para ser felices, ¿no? Si de repente empiezan a ver que su práctica y demás los empieza a amargar y a ser cuadrados y a ver a la gente con odio y que si no comen vegetarianos son malas personas o esas cosas que luego pasan, déjenlo, porque pues es llevársela tranqui, al final es vivir más sanos física y psicológicamente para ser más felices, eso es todo, ¿no? Pues nada más. Gracias por su presencia. Pues muchísimas gracias. Les pido que le regalemos un aplauso a la conferencista. Un aplauso virtual, un abrazo virtual. Y muchas gracias a todos por haber estado aquí. Sin más, nuevamente gracias. Nos vemos el próximo viernes. Y a través de María de Lourdes les vamos a enviar toda la información para que tengan diferentes opciones y diferentes horarios y de cómo practicar todas las disciplinas. La principal disciplina que uno debe empezar a practicar es el agradecimiento y una buena actitud. Con eso ya lo demás les va a fluir muy fácil. Bueno, hasta el próximo viernes. Cuídense mucho. Hasta el próximo viernes. Chao. Chao. Hasta luego, gracias. Bye.